revelado, 4 alimentos congelados peligrosos y 4 imprescindibles para transformar tu salud a los 60 más. La cocina de Doña Rosa siempre había sido un lugar de calidez y amor en Santa María. Su alma, tan llena de vida, llenaba cada rincón del hogar con la fragancia de los platillos tradicionales. Pero, en los últimos meses, esa alegría se había visto sapada por la preocupación constante por su salud. La diabetes y la hipertensión se habían convertido en sombras que la acompañaban a cada paso, haciéndola sentir como una carga para sus hijos y nietos. ¿Por qué no puedo ser la abuela fuerte que siempre fueron mis antepasados?, se preguntaba, sintiendo cómo el peso del miedo la sofocaba. Un día, mientras revisaba su congelador, un escalofrío recorrió su cuerpo. Al abrir la puerta helada, fue recibido por un caos de cajas y bolsas, cada una con un destino incierto. Entre ellas se ocultaban numerosos alimentos congelados que, en un momento de descuido y confianza, había creído inofensivos. Al revisar las etiquetas, su corazón se aceleró cada vez más al descubrir la verdad aterradora sobre los conservantes, azúcares y todo aquello que había ignorado. La cocina, su refugio y expresión de amor, ahora parecía un lugar de posible daño. ¿Qué he estado alimentando a mi familia? Desesperada, tomó su teléfono y llamó a su amiga de toda la vida, doña Clara, la nutrióloga del pueblo. Clara siempre había sido su guía en los momentos de necesidad, y esta vez no sería diferente. Al llegar, Rosa sintió un leve rayo de esperanza al ver su rostro confiable. «Necesito tu ayuda», le confesó mientras su voz temblaba. Clara la llevó a descubrir 4 alimentos congelados que debía evitar a toda costa, cada uno de ellos cargado de recuerdos y enfermedades que resonaban con su pasado. «Las cosas han cambiado, Rosa. Lo que era bueno para nuestras abuelas hoy puede ser tóxico para nosotros». Sin embargo, Clara también le mostró 4 alternativas saludables, vibrantes, que según ella podrían revitalizar su energía y bienestar. Rosa sentía una mezcla de esperanza y temor. La idea de cambiar era aterradora, pero también lo era quedarse de brazos cruzados. Con determinación, decidió que debía hacer un cambio real y llamó a su familia a una reunión. Su corazón palpitaba, adornando la mesa con sus nuevas recetas. Pero el escepticismo flotó rápidamente en el aire. «¿Por qué cambiar lo que siempre hemos comido?», preguntó su hija más joven con mirada crítica. Cada duda, cada susurro de resistencia se sentía como una puñalada en el corazón de Rosa. En las semanas siguientes, a pesar del rechazo, comenzó a notar un ligero cambio en su propia vitalidad. Se sentía más ligera, más fuerte, pero la presión emocional de ser un pilar para su familia pesaba en ella. ¿Sería suficiente su cambio? A medida que el día de la comida especial se acercaba, el miedo a la reacción de su familia crecía. La angustia la mantenía despierta por las noches, con pensamientos crueles que inundaban su mente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no me aceptan? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los colores vibrantes de sus nuevos platos llenaban la mesa, el ambiente se tornaba tenso. La resistencia de su familia era palpable y el miedo de Rosa escalaba. Sabía que en su corazón se estaba gestando algo más grande que una simple cena. Pero, ¿podría realmente cambiar el futuro de su familia sin sacrificar su unidad? La angustia la consumía, y justo cuando estaba a punto de rendirse, un pequeño atisbo de esperanza brilló. Su nieto, curioso, comenzó a hacer preguntas sobre los colores,
los sabores y la historia detrás de cada plato. Esa chispa, aunque pequeña, le dio a Rosa la fuerza para seguir luchando, dejando el destino de su familia en un hilo. La tensión crecía como un hilo tambalear ante las expectativas de su familia. Rosa había trabajado arduamente en cada uno de los nuevos platillos. La vibrante ensalada de quinoa se presentaba como un cuadro artístico. El aroma de la sopa de verduras llenaba el aire y las porciones de pescado al horno brillaban con un toque de limón. Pero, a pesar de ello, el temor la mantenía alerta. En su mente se enredaban los recuerdos del pasado, de comidas en familia llenas de risas, donde cada platillo tenía una historia, y ahora se enfrentaba a una verdadera batalla por el cambio. Simultáneamente, la curiosidad de su nieto, Ignacio, se transformaba en un pequeño rayo de luz. Cada pregunta que lanzaba era un recordatorio de su potencial para influir en la próxima generación. «Abuela, ¿por qué el pescado es diferente hoy?» Esa simple pregunta resonó en su corazón. La razón tenía más peso que la simple elección de ingredientes. Se trataba de la cultura de su familia, de su propia identidad como matriarca. Durante los días siguientes, Rosa comenzó a anotar sus pensamientos en un cuaderno. Era un ritual simple pero poderoso. Anotaba no solo las recetas, sino también sus sentimientos, sus luchas con el rechazo y sus anhelos por un futuro mejor. Al plasmar su angustia y sus esperanzas en papel, iba descifrando la importancia de compartir su viaje, no solo a través de la comida, sino también de las historias que las acompañaban. «Esto no es solo un cambio en la dieta, es un cambio de vida», escribió una noche, mientras las palabras fluían a través de sus dedos. Sin embargo, el escepticismo continuaba presente en cada reunión, cada comida familiar. La voz de su hija, aún recelosa, se oía en su mente. ¿Por qué cambiar lo que siempre hemos comido? Rosa sentía que la duda se arrastraba dentro de ella como una sombra constante. Debía encontrar una manera de conectar sus esfuerzos con su familia, de hacer que entendieran que esta transformación era un acto de amor. Decidida a enfrentar sus miedos, Rosa empezó a compartir sus notas y reflexiones en la mesa. Cada historia detrás de las recetas se combinaba con un delicado tono de vulnerabilidad. Explicaba cómo cada ingrediente elegido era una decisión consciente, un acto de amor hacia ellos mismos y hacia su salud. Al hacerlo, comenzaba a notar pequeñas reacciones. Sus hijos prestaban atención, intercambiando miradas entre ellos, y el clima de tensión fue dando lugar a una curiosidad más profunda. Una noche, mientras discutían sobre las nuevas ideas de Rosa, su hija mayor, Claudia, se atrevió a preguntar: «Abuela, ¿cómo te sientes con este cambio? ¿Realmente crees que valga la pena?» La pregunta, aunque sencilla, caló hondo. Rosa sintió que había llegado el momento de desnudar su alma. «Me siento viva, querida. Siento que puedo ser la abuela que siempre quise ser, no solo por mí, sino por ustedes». Las palabras parecieron resonar en cada rincón del comedor. Mientras se alzaban los ánimos y las creencias comenzaban a transformarse, Rosa comprendió que el poder de su historia personal podría ser el vehículo para inspirar el cambio que anhelaba. Pero justo cuando sentía que el avance comenzaba a solidificarse, una inquietud se aferró a su mente. La próxima reunión familiar debía ser la más grande, donde planeaba presentar sus platillos renovados de manera más impactante. La presión para que fuera un éxito era aplastante. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que invitaría incluso a quienes, durante meses, habían criticado su nuevo estilo de vida. «Es el momento de afianzar la conexión familiar», pensó. Sin embargo, la pregunta que ahora la perseguía era: ¿qué pasaría si aquellos que más amaba resultaran ser sus mayores detractores? La tensión se acumulaba y el futuro de su anhelada cena se convertía en un plano incierto, lleno de miedo y esperanzas. La noche de la gran cena se acercaba, y con cada hora que pasaba, el peso de la decisión se volvía más insoportable.
El día de la cena comenzó con un murmullo de nervios en la cocina. Rosa se movía entre los fogones con una agilidad renovada, pero cada chispa de fervor también estaba acompañada de una respiración entrecortada. Era como si estuviera balanceándose en la cuerda floja de su propia ambición. En la jornada anterior había revisado cada uno de los platillos una y otra vez, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Los colores vibrantes de la comida contrastaban con el gris del miedo que la había acompañado durante semanas. Mientras cortaba las verduras, su mente viajaba entre recuerdos de la cocina familiar clásica, donde la tradición se mezclaba con el amor. No obstante, ahora luchaba contra la inquietud de ser rechazada en su intento por evolucionar. La idea de que los sabores familiares pudieran ser desestimados la mantenía en un estado de tensión. En un momento de reflexión, se sentó en la mesa de la cocina, el cuaderno frente a ella. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos, de sus temores y de sus sueños. «Esto es más que cocinar», se murmuró. Rosa empezó a preguntarse si realmente cumplía con su rol de matriarca al querer modificar algo tan arraigado en su familia. Entonces la respuesta surgió: el amor también puede transformarse. Cuando la hora de la cena se acercó, comenzó a recibir los primeros invitados. Sus hijos y nietos llegaron, llenando la casa de risas y charlas. Entre ellos, sin embargo, estaban quienes habían criticado sus intentos pasados de cambiar. Rosa los miró con un enfoque renovado. En lugar de verlos como detractores, decidió verlos como un desafío. «Hoy les mostraré mi verdad», pensó con determinación. La familia se sentó a la mesa, un escenario creado con mucho cariño. Todo brillaba y olía a posibilidades. Rosa empezó a servir los platillos, cada uno acompañado de una pequeña historia. Compartió de dónde venía la receta, qué significaba para ella y cómo era su esperanza de que degenerara una nueva tradición. «Este pescado al horno no es solo un platillo, sino un símbolo de cuidado. Cuidar de nosotros, de nuestra salud», anunció con voz firme y resonante. Las miradas comenzaron a cambiar. La curiosidad reemplazaba las dudas. En lugar de evitar el conflicto, Rosa se había adentrado en él, creyendo firmemente en el legado de bienestar que quería dejar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones surgieran. Claudia, aún escéptica, levantó la mano. «Pero, abuela, esto es diferente. ¿Por qué no podemos seguir haciendo lo que siempre fue bueno para nosotros?» El silencio se hizo pesado, pero en lugar de retroceder ante el desafío, Rosa encontró su voz. «Porque quiero que estemos aquí para muchos años más. Este cambio lo hago por amor. No es un desprecio a nuestras tradiciones, sino una manera de abrazarlas en un nuevo contexto». Las palabras resonaron en la habitación y los rostros se animaron. Rosa podía ver que había sembrado una semilla de comprensión. La cena continuó, pero el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Aunque algunos comenzaron a experimentar los nuevos sabores, otros se mantenían reticentes. Cuando la cena terminó y las conversaciones se tornaron más ligeras, Rosa sintió una punzada de incertidumbre. Aún así, sabía que había abierto un espacio a la comunicación, y eso era un avance. Mientras retiraba los platos, el eco de las palabras de su nieto, Ignacio, le llegó a la mente. ¿Por qué el pescado es diferente hoy? Sintió que aquellos mismos ojos curiosos ahora la observaban, pero no solo con cuestionamientos, sino con la posibilidad de una nueva conexión. Sin embargo, el momento de verdad estaba aún por llegar, el gran plato final de la noche. Era un postre que representaba todas sus luchas, lleno de sorpresa y delicia. Antes de servirlo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Serán capaces de aceptarlo? La respuesta sería un reflejo del impacto de su viaje. Y con una respiración profunda, Rosa se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que lo más valioso ya estaba en la mesa, su valentía. En el fondo, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si el desenlace desafiaba aún más sus creencias y deseos?
La cena no solo era un cambio de menú, era un cruce de caminos, y Rosa debía decidir si estaba lista para lo que se avecinaba. Rosa respiró hondo mientras colocaba el deslumbrante postre en el centro de la mesa. Era un irresistible pastel de frutas tropicales, decorado con una crema de coco que chorreaba de manera apetitosa, un símbolo de su deseo de fusionar la tradición con la modernidad. Cuando lo presentó, la mirada de su familia fluctuó entre la curiosidad y la incertidumbre. La atmósfera se centró en ese momento crucial. El postre parecía ser el eje de su necesaria transformación. Con una sonrisa nerviosa, comenzó a explicar su creación. Este pastel es una mezcla de mis raíces y mis sueños. Cada fruta representa una historia familiar que quiero que vivamos juntos, evolucionando y creciendo. Las palabras fluyeron de sus labios como una corriente de agua fresca, y observó cómo sus familiares, a pesar de su escepticismo, comenzaban a capitular ante su pasión. Ignacio, el más pequeño, tomó una porción y, con su inocente entusiasmo, exclamó: «Es como una fiesta para la boca, abuela». Esa afirmación hizo que la tensión se rompiera en 1000 pedazos. La risa llenó la habitación, pero aún así, Rosa podía sentir la mirada crítica de Claudia. Esta era su última batalla. Se preguntaba si podría afianzar el respeto por sus decisiones e influenciar a su familia sin perder la esencia de aquellos sabores que habían sido el núcleo de su hogar. Mientras otros elogiaban el pastel, una sombra de ansiedad pasó por su mente. Si el postre no era aceptado, su viaje habría sido en vano. Con cada bocado, se preguntaba si su arriesgada apuesta había sido correcta. La disyuntiva era clara: debía conformarse con lo conocido o avanzar hacia lo nuevo que también amaba. Fue entonces cuando Claudia, aún con rostro sereno, cortó la conversación. «Está delicioso, abuela, pero ¿por qué cambiar lo que ya es perfecto?». Las palabras, lanzadas como forma de defensa, se sentían como un reto directo. Rosa podía notar que detrás de la aparente calidez había una resistencia latente, una negación a dejar atrás lo tradicional. En ese instante, un torrente de valentía la invadió. Esta era la oportunidad de reafirmar su convicción. Rosa se dirigió a su nieta con una pregunta que emanaba sinceridad. «Pero, Claudia, ¿no crees que podríamos encontrar un equilibrio? Cada bocado de este postre no solo rescata lo clásico, sino que también abraza nuevas experiencias. Te invito a descubrirlo junto a mí». Con esa simple pregunta, Rosa se tomó un momento para reflexionar sobre su propio viaje. Lo que había comenzado como un simple deseo de modernizar su cocina se había transformado en una búsqueda más profunda, en un intento por empoderar a su familia a aceptar el cambio y mantener la conexión amorosa a través de las generaciones. Mientras todos saboreaban el pastel, sintió una oleada de esperanza. Su familia parecía estar empezando a entender que la tradición no era una camisa de fuerzas, sino una tela flexible capaz de acomodar nuevos patrones. Vio sonrisas y escuchó murmullos llenos de aprobación, y en su interior la sensación de triunfo emergió. A medida que la cena concluyó y las charlas se suavizaron, Rosa sintió que había dado un paso adelante. Sin embargo, la inquietud regresó con la misma fuerza que antes. Aún quedaba un camino por recorrer. ¿Sería suficiente para deshacer el escepticismo arraigado de algunos de sus seres queridos? El cuestionamiento siguió. La noche se oscureció y el ruido fue disminuyendo, dejando sobre la mesa un legado de incertidumbre. En su mente se vislumbraban nuevos platos que ella deseaba preparar, pero el eco de la resistencia de Claudia aún reverberaba. Mientras recogía las cosas y todos se disponían a marcharse, un pensamiento la golpeó. Quizás sus propios temores eran parte del camino a seguir. Con una determinación renovada, decidió que la próxima vez hablaría no solo del amor que había puesto en cada uno de sus platos, sino también de cómo cada ingrediente era una lección aprendida. Y así, mientras cerraba la puerta, Rosa comprendió que su viaje no solo sería una evolución en los sabores, sino un profundo proceso personal. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la resistencia de su familia en su próximo intento
esta vez más ambicioso, la inquietud persistía y la pregunta permanecía en el aire como una llamada a la aventura que aún no había hecho. Una semana después, Rosa se despertó con la determinación de llevar su proyecto al siguiente nivel. Cada mañana, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, su mente se llenaba de ideas sobre nuevos platos que reflejarían su evolución. Había comenzado a investigar tendencias culinarias, sumergiéndose en el mundo digital que tantas veces había evitado. Le intrigaba cómo la cocina moderna podía entrelazarse con su herencia familiar, pero el temor al juicio de Claudia aún la acechaba. Mientras organizaba sus recetas, se encontró revisando un viejo libro de cocina de su abuela. Las páginas amarillentas contenían secretos familiares que deseaba preservar, pero también atestiguaban un camino hacia la innovación. Rosa observó cómo esos platos, aunque queridos, también podrían transformarse para adaptarse a los paladares actuales. Esta idea calentó su corazón. Al día siguiente, decidió invitar a su familia a una cena de experimentación culinaria. Sin embargo, esta vez quería que Claudia se involucrara. Su plan era que juntas modificaran un plato clásico, el famoso mole de la abuela, conocido por su complejidad y esfuerzo. Desde su infancia, Rosa lo había considerado un símbolo de amor y cuidadosa preparación. No obstante, era tiempo de repensar la receta. Deseaba hacerlo más accesible y menos intimidante. Durante la preparación, Rosa se sintió inmersa en la magia de la cocina. La mezcla de especias y aromas la rodeaba. Cada ingrediente parecía contarle una historia. Mientras tanto, Claudia se mostraba reacia, moviendo la cabeza en desacuerdo cada vez que Rosa proponía cambiar un paso de la receta. «Abuela, no sé si deberíamos hacer tantas modificaciones», dijo casi suplicándole. Era evidente que acostumbraba a aferrarse a la tradición. Con paciencia, Rosa se detuvo. «Claudia, entiendo tus sentimientos. Este mole significa mucho para nosotros. Pero ¿no crees que si lo simplificamos, podríamos seguir disfrutando de su esencia y a la vez hacerlo más atractivo para quienes no han tenido la fortuna de crecer con él?» La expresión de Claudia comenzó a suavizarse. Rosa notó que su nieta se preguntaba si había algo de verdad en sus palabras. Ahí estaba el desafío, su deseo de innovar luchando contra el miedo a perder lo familiar. El proceso se volvió un vaivén de diálogo. Mientras picaban chiles y medían especias, las risas comenzaron a llenar la cocina. Rosa se sentía viva, conectándose tanto con Claudia como con su propia historia. Pero a medida que la cena se acercaba, también crecía la presión. ¿Respondería la familia positivamente a sus osadas innovaciones o simplemente rechazarían su esfuerzo en un acto de defensa frente a sus propias dudas generacionales? Ese mismo día se encontró con un dilema moral personal en la receta. ¿Estaba dispuesta a renunciar a una tradición por el bien de la aceptación? Su mente se debatía entre la necesidad de reconocimiento y el deseo de ser fiel a su arte. Mientras los aromas del mole comenzaban a llenar su hogar, sintió que esa noche había tomado una decisión crítica. No solo se proponía reinventar un plato, sino indagar en sus propios límites creativos y enfrentar la resistencia. Cuando la familia llegó, Rosa sintió una mezcla de expectación y nerviosismo. Las miradas curiosas la rodeaban y en el aire flotaba un palpable sentido de desafío. Mientras servía el mole en platos impecables, ella buscaba en sus ojos la aceptación. ¿Sería suficiente para quebrantar la inercia de la tradición? A medida que su familia comenzó a probar el nuevo plato, el tiempo parecía dilatarse y Rosa se preguntó, ¿debería seguir empujando a Claudia hacia este nuevo territorio, aunque eso pudiera desterrar la seguridad que tanto valía? En ese momento, se dio cuenta de que su viaje no sería solo sobre la cocina, sino sobre construir un puente entre generaciones para enfrentar un cambio que necesitaban. Y en ese instante, mientras su familia masticaba silenciosamente, una nueva verdad se dibujó en su mente. El cambio podía ser lo que los uniría, pero a un costo. El abandono de lo reconocido era aterrador, y lo que vendría podía determinar no solo su evolución culinaria,
sino también la dinámica familiar que había mantenido a flote durante tanto tiempo. ¿Estaba realmente lista para arriesgar ese vínculo? La inquietud la invadía y la pregunta resonaba, desafiándola a dar un paso más. El murmullo en la mesa se detuvo de golpe cuando Rosa observó las caras de su familia. Entre bocados de mole, la tensión se hizo palpable. Cada mirada era un reflejo de incertidumbre. Claudia, visiblemente incómoda, comenzaba a morderse el labio como si contuviera una avalancha de palabras. Rosa se sintió atrapada entre el deseo de una explosión de creatividad y la necesidad de mantener la cohesión familiar. Decidió romper el silencio. ¿Qué piensan? Este es un nuevo enfoque, una interpretación de lo que siempre hemos amado. La respuesta llegó de su hermano, cuya franqueza era tan fuerte como su determinación. Está bueno, Rosa, pero es diferente. ¿Es realmente mole? Su pregunta chocó como una campana en su mente. Rosa se enfrentó a la realidad de que lo que para ella era innovación, para otros podía parecer una traición. Claudia, con voz temblorosa, añadió: «Pero Rosa, el mole de la abuela siempre ha sido un símbolo de nuestro hogar. Esto es algo distinto. ¿Por qué cambiarlo?» Rosa sintió que se caía el mundo. No solo estaba rediseñando un plato, estaba desafiando los cimientos de su identidad familiar. En ese momento, comprendió que su lucha no era solamente con Claudia, sino con una comunidad internalizada que difícilmente negaría su peso cada vez que la cocina hiciera eco en el hogar. Las palabras de Claudia penetraron de una manera que la hizo detenerse y reflexionar. No estaba buscando cuestionar su arte, sino mantener un hilo de conexión en un mundo que se globalizaba y transformaba. Era un recordatorio de que las tradiciones, aunque arraigadas, también podían ser dinámicas. Consciente de la experiencia familiar que compartían, buscó un enfoque más flexible. «Esto fue solo un primer paso», dijo con voz serena. «Me gustaría que trabajemos juntas en el próximo intento. Podríamos fusionar lo nuevo con lo clásico, un puente entre lo que hemos amado y lo que podemos compartir con otros». Esperó la reacción. La incertidumbre en sus corazones era palpable, pero el desafío de romper el miedo a lo diferente no se podía ignorar. Una chispa de interés cruzó el rostro de Claudia. La idea de co-crear despertó algo en ella. La cocina no tendría que ser un terreno de conflicto, sino un espacio de colaboración. Tal vez a través de la cocina, Rosa podría ayudar a Claudia a descubrir que los cambios no eran necesariamente renuncias a lo que habían sido, sino una forma de avanzar. La cena continuó en medio de un diálogo renovado. Con cada gusto explorado, las risas de la familia empezaron a florecer nuevamente. El plato de hoy podía ser solo el principio. Rosa empezaba a atisbar un resquicio de esperanza, la posibilidad de construir una nueva narrativa juntos. A medida que la noche se desvanecía y las charlas se tornaban más animadas, Rosa sintió una oleada de determinación. La cocina podía ser un campo de batalla, pero también podía ser el baluarte donde defender su derecho a innovar. Y al final, el moño de la tradición no se desharía por completo, simplemente se renovaría, adaptándose a una nueva versión de sí misma. En la calma posterior a la cena, cuando la velada comenzaba a cerrarse, una idea inquietante tomó forma en su mente. Si apuntaba a fusionar la tradición con la modernidad, debía ser consciente de los límites que eso traería. ¿Sería capaz de satisfacer sus propias expectativas y las de su familia? El duelo entre la tradición arraigada y la innovación audaz podría estar apenas comenzando. ¿Realmente había encontrado el equilibrio que buscaba o estaba apenas en la cúspide de un conflicto mucho más profundo? Rosa miró a su familia repleta de dudas y posibilidades. En su interior, el deseo de seguir explorando esa nueva dirección la impulsaba, pero también le recordaba que estaba de pie sobre un corazón latiendo con recuerdos. El viaje recién comenzaba y en cada plato había una historia esperando ser contada. La conexión entre la herencia y la contemporaneidad podía ser desgastante, pero su propia verdad iba a emerger en este retador proceso.
Rosa se encontró ante el umbral de una decisión crítica. ¿Podría su viaje al corazón de la tradición y la creación ser un camino que una en lugar de dividir? Una pregunta resonaba en su mente, y en el fondo sabía que lo que estaba por venir podría cambiar no solo su vida, sino también las historias familiares que tanto valoraban. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que se avecinaba y arriesgarse a perderse a sí misma en el proceso? La respuesta aguardaba en el aire, dándole aliento y miedo en igual medida. Rosa se aventuró en un nuevo día, con la mente revuelta por las ideas surgidas durante la cena. La noche anterior le había permitido vislumbrar un camino entre la tradición y la innovación, pero también había despertado en ella un profundo sentido de vulnerabilidad. ¿Cómo podría llevar a cabo su visión sin perder el respeto por las raíces de su familia? Decidió que necesitaba más que introspección. Dejó atrás la cocina familiar y se dirigió al mercado local, un bullicioso laberinto de colores, aromas y sabores. Mientras caminaba entre los puestos, se preguntó si la frescura de los ingredientes podría inspirar su próximo plato. La emoción y el miedo coexistían en su ser, fusionándose en un dilema apasionante. Al llegar a un puesto de chiles variados, recordó la historia del mole. Cada ingrediente, cada especia, contaba una parte de su herencia. Sin embargo, una chispa de desafío encendía su creatividad. Recogió varios pimientos, imaginando combinaciones inusitadas que desatarían un nuevo concepto culinario. Pero también sintió la mirada de su familia presionando sobre sus hombros como un lastre pesado. En la tranquilidad de su estudio, frente a una pizarra llena de ideas y conceptos, comenzó a plasmar su visión. ¿Y si creamos un platillo que respete la receta original, pero introduzca elementos inesperados?, se preguntó. La idea de dividir la receta familiar en secciones le proporcionó un nuevo enfoque. Cada componente podría ser reinterpretado, manteniendo el alma del mole mientras se permitía la libertad de experimentar. Mientras delineaba su plan, no pudo evitar recordar las palabras de Claudia. La fusión no solo representaba una mezcla de sabores, también era un intento de unir corazones. Pensó en cómo le gustaría que Claudia estuviera allí, colaborando en este proceso creativo. Sin embargo, había una barrera que se interponía. La tradición era un refugio para su hermana, y la innovación podía ser vista como una intrusión. Quizás deba hacerlo realmente como una invitación, murmuró para sí. La idea de que Claudia se uniera a ella, creando un espacio donde ambas pudieran aprender la una de la otra, parecía un desafío, pero era necesario. La tarde avanzaba y cada idea nueva la llenaba de determinación. Rosa decidió que, en lugar de declarar imposiciones, ofrecería una serie de degustaciones familiares, un proceso que invitaría a todos a probar y evaluar sus nuevas ideas juntas antes de tomar decisiones finales. Días después, tuvo la oportunidad de presentar su primera creación ante la familia. Entre nervios y expectativas, fue confrontada por su madre, cuya mirada indicaba que el amor por la tradición estaba por encima de todo. No obstante, Rosa había preparado 2 platillos, el mole tradicional y su versión evolucionada. La idea de confrontar los sabores viejos versus los nuevos era audaz, pero crucial. La cena comenzó sin prisa, los rostros de su familia tensos con la expectativa. Al momento de servir, no solo se enfrentaba a la crítica de sus seres queridos, sino también a una revisión crítica de ella misma. Esa noche, su fortaleza se pondría a prueba y su visión sería validada o desestimada. A medida que cada bocado era degustado, las expresiones en la mesa variaban entre sorpresa y delicia, pero también había inquietud. «Esto es interesante», murmuró su hermano, pero el eco de la duda aún flotaba en el aire. Rosa se sintió a la vez esperanzosa y ansiosa, tanto por el resultado inmediato como por las decisiones por venir. Las interacciones entre sus seres queridos, llenas de comentarios y críticas, la llevaron a cuestionar sus intenciones. ¿Era suficiente esa fusión para abrir el diálogo o había cruzado una línea sutil que no entendía por completo?
Las miradas cruzadas entre Claudia y ella presentaban una narrativa que aún no estaba resuelta. Rosa se encontraba frente a una bifurcación notable en su camino. La tensión era palpable cuando Claudia finalmente se dirigió a Rosa con la voz firme. «No sé si esto se siente como mole, pero hay algo que me gusta de tu auditoría de la tradición». La frase flotó en el aire, revelando una veta de fragilidad en sus sentimientos. Y así, en medio del caos emocional, una nueva pregunta surgía. ¿Podría convertir su proceso personal de creación en un viaje compartido o sus esfuerzos solo provocarían la ruptura de su lazo familiar? La noche prometía convertirse en un umbral hacia decisiones que podrían definir su futuro. Rosa sabía que cada elección la llevaría más cerca de sí misma o más lejos de su legado. La incertidumbre aún la acechaba, pero sentía que el camino hacia la integración comenzaba a despejarse. ¿Estaría dispuesta a arriesgar todo por la posibilidad de un nuevo entendimiento en su familia? Esa inquietante pregunta danzaba en su mente, mientras la cena se deslizaba hacia la noche. Así comenzaba un nuevo capítulo en su vida, un capítulo lleno de promesas y sombras. Rosa se despertó a la mañana siguiente con el sabor del mole todavía en su paladar y la ansiedad de la cena rondando en su mente. Era un día más, pero sentía que el peso de la noche anterior había transformado cada instante en una oportunidad crucial para reflexionar sobre su futuro. En su interior se desataba una guerra. La necesidad de innovar chocaba constantemente con su deseo de honrar las tradiciones familiares. Mientras se preparaba el desayuno, se encontró sumergida en sus pensamientos. ¿Cómo podría encontrar una voz propia que no ignorara su herencia? La idea de una reimaginación de la cocina familiar giraba en su cabeza como un torbellino, pero cada intento de ese ideal la hacía sentir más ansiosa. Decidió que hoy sería una jornada de descubrimientos. Tras terminar con las tareas de la mañana, tomó un cuaderno y un bolígrafo, dispuesta a hacer una lista de sus propios valores y lo que realmente significaba la cocina para ella. Sentarse frente a esa hoja en blanco le proporcionó una claridad inesperada. Rosa comenzó a escribir: tradición, innovación, amor, respeto, familia. Poco a poco, su lista se fue llenando de términos que anhelaba en Bari, una representación escrita de su viaje personal y profesional. La cocina era un lugar donde podía dar forma a su identidad y al definirla por escrito estaba esbozando los contornos de su futuro. Inspirada por esas palabras, decidió que era momento de integrar a Claudia de una forma diferente. A pesar de la tensión en su relación, Rosa comprendió que si había llegado a un entendimiento, debía ser mediante pasos que fomentaran la colaboración y no la confrontación. La idea de un proyecto compartido comenzó a tomar forma en su mente. Pensó en la posibilidad de desarrollar un recetario que representara no solo su evolución como cocinera, sino también un homenaje a la fortaleza de sus raíces. Llamó a Claudia y le propuso una sesión de cocina conjunta, donde cada una pudiera experimentar sin prejuicios. Podríamos intercambiar ideas, probar recetas, sugirió con una mezcla de esperanza y nervios. Claudia dudó un momento antes de contestar, y cuando aceptó, Rosa sintió que había dejado caer una pesada carga de expectativas. Los días que siguieron estuvieron llenos de planificación. Desde el momento en que ambas entraron juntas a la cocina, el ambiente se llenó de un aire vibrante de colaboración y resonancia creativa. Mientras picaban ingredientes y experimentaban con sabores, Rosa sentía que su corazón se aligeraba. Era un baile. Claudia traía la tradición y Rosa traía la innovación. A veces, Rosa se sentía tentada a imponer su visión, y otras se encontraba en la sutil danza de escuchar y adaptar. Sin embargo, aunque la atmósfera se volvía más amena, la inseguridad persiste en la espalda de Rosa. ¿Era suficiente con esta fusión o se encontrarían con la resistencia nuevamente? Las antiguas heridas familiares no se sanarían fácilmente, y su ambición de reconciliación coexistía con el miedo al fracaso. Mientras trabajaban,
Cada risa y comentario le daban forma a un nuevo tipo de mole, no solo un plato, sino un símbolo de su viaje hacia el entendimiento mutuo. Con cada bocado, Rosa vislumbraba la posibilidad de una cocina que representara la unión de sus mundos. Al llegar a la noche, cada plato que presentaron juntas era una pequeña victoria, pero al mirar a Claudia, tuvo un súbito deseo de saber qué intuiciones guardaba su hermana. Esta preocupación hizo eco en su mente. ¿Podía este experimento culinario ser el camino para sanar las diferencias o simplemente abriría más heridas? La próxima cena familiar se avecinaba y la tensión comenzaba a acumularse nuevamente. En el fondo de su ser, Rosa sabía que cada elección que había tomado hasta ahora había traído consigo la oportunidad de reescribir su historia familiar, pero la incertidumbre la mantenía alerta y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría convertir su visión en un legado compartido o quedaría atrapada entre dos mundos irreconciliables? Mientras las luces de la cocina se desvanecían, una profunda inquietud se instaló en su corazón. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Rosa se encontraba en la cocina, absorta en la preparación de nuevos platillos junto a Claudia. Cada ingrediente que cortaban y cada técnica que empleaban no solo configuraban sabores, sino que también servían como puentes hacia una relación reconfigurada. Sin embargo, con cada triunfo en la cocina, una sombra de preocupación cernía sobre su mente: la cena familiar. A medida que la semana avanzaba, la emoción por la próxima reunión se mezclaba con una ansiedad palpable, como un hormigueo en su estómago. Sabía que la cena representaba mucho más que una simple presentación de platillos. Era una oportunidad para demostrar que sus caminos, aunque diferentes, podían converger en algo significativo. Rosa dedicaba sus mañanas a investigar y experimentar. Cada receta que creaba juntos con Claudia era un paso hacia la construcción de un legado que no solo fusionaba lo nuevo con lo viejo, sino que además contaba su historia familiar. No obstante, en cada decisión que tomaba surgía un dilema. ¿Cómo podrían sus tradiciones y su deseo de innovación coexistir sin que una eclipsara a la otra? En esos momentos de reflexión, su lista de valores cobró vida. La tradición se mantenía como la base de su cocina, un recordatorio del esfuerzo y la delicadeza de sus abuelas. La innovación, por su parte, se presentaba con el fervor de sus propias aspiraciones, una llama que ardía intensamente en su interior. Pero para Rosa, la verdadera dificultad radicaba en la forma en que podría entrelazar ambos elementos. Una noche, mientras enfocaba su energía en un postre que rendiría homenaje a la comida de su infancia, se dio cuenta de que el acto de cocinar no era solo cuestión de técnicas, se trataba de contar una historia que resonara en su familia y en su propia percepción de sí misma. Esa revelación la obligó a indagar más profundamente en su conexión con la comida, en cómo representaba su vida, sus sueños y sus anhelos. Mientras cada plato tomaba forma, Rosa luchaba por traducir su esencia en cada creación. La preparación del mole conjunto había sido un primer paso, un acto de unión. Sin embargo, la idea de presentarlo ante el resto de la familia aún la llenaba de desasosiego. ¿Sería suficiente para sanar las antiguas heridas? ¿Sus familiares llegarían a comprender la fusión de sus visiones o encontrarían cada plato un intento infructuoso de cambiar la tradición? Con cada jornada de cocina, Claudia también aprendía a abrirse. Rosa podía ver cómo sus miradas se volvían menos recelosas, permitiendo que la risa y el entendimiento comenzaran a reemplazar los resquemores. A veces sentía su propia ansiedad reflejada en los ojos de su hermana, y eso la impulsaba a ser más paciente. Mas lo que la invasión de los recuerdos familiares traía consigo era una pesada carga que ambas tenían que reconocer. Finalmente, llegó el día de la cena, y la cocina se llenó de aromas que superaban la suma de sus partes. Rosa se detuvo un momento para contemplar lo que habían creado juntas. Era un banquete de sabores fusionados, con cada platillo contando la narrativa de su historia compartida, pero también de las batallas internas que aún libraban. Con el corazón latiendo con fuerza, Rosa se dio cuenta de que la cena
no solo era una prueba de su cocina, sino un campo de batalla emocional. Tendría que encontrar la manera de defender su nueva identidad culinaria mientras honraba su herencia. Podría lograr que su familia no solo apreciara lo que había cocinado, sino también lo que había intentado construir en términos de relación con Claudia. Al dar el primer paso hacia el comedor, la ansiedad se intensificó. Sabía que la respuesta a todas sus preguntas dependía de cómo recibirían su sacrificio de amor, esfuerzo y valentía. Estaba a punto de exponerse en cuerpo y alma, y aunque la incertidumbre era abrumadora, la posibilidad de un futuro donde tradición e innovación coexistieran le ofrecía al menos una luz guía. Con los platos servidos y los rostros familiares observándola, se sintió al borde de un abismo. La cena estaba por comenzar y ella, en el fondo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero ¿sería capaz de transformar ese momento de verdad en una celebración o se desmoronaría ante la difícil aceptación de su evolución? La pregunta quedó en el aire, pesada, lista para ser respondida en un instante. La sala estaba impregnada de aromas cautivadores y una expectativa palpable. Rosa, de pie frente a la mesa, sintió cómo el latido de su corazón resonaba en sus oídos. Aquella cena representaba mucho más que una simple comida. Era el resultado de su esfuerzo por reconciliar sus raíces con sus deseos de evolución. Cada platillo era una narrativa del pasado y del futuro en ciernes. Al servir sus creaciones, la tensión pugnaba por hacerse palpable. La mirada crítica de Claudia seguía acechando, pero también pudo ver otras facciones en su familia, tal vez curiosas, tal vez comprensivas. Rosa sintió la responsabilidad de expresar no solo su arte culinario, sino también su amor por cada uno de ellos y lo que representaba cada recete. «Esta es mi interpretación del mole», comenzó, dejando que las palabras fluyeran como una mezcla de emoción y determinación. «He tratado de conservar la esencia de nuestras tradiciones mientras incorporo nuevos ingredientes que pueden ayudarnos a navegar hacia un futuro más saludable». Sus ojos buscaban la conexión en cada rostro presente. La primera cucharada que los comensales llevaron a sus labios fue un momento de silencio casi absoluto. Todos parecieron inmóviles, esperando la reacción que podría cambiar el curso de la velada. Rosa sentía que el aire se volvía denso, pesado con la incertidumbre. Finalmente, la voz de su hermano rompió el silencio. «Es distinto, pero tiene un gusto profundo». Esa afirmación resonó en su interior como un tambor. Las miradas comenzaron a intercambiarse entre familiares mientras el ambiente se caldeaba. Las dudas iniciales comenzaron a desvanecerse. Claudia, aún en la batalla de la resistencia, miró a Rosa con cierta mezcla de confusión y curiosidad. «¿Cómo lograste este sabor?», preguntó finalmente, sintiendo que curiosidad podía ser el inicio de un nuevo entendimiento. Las palabras de su hermana abrieron una puerta que Rosa había estado esperando. Era el momento de compartir su proceso, de tender ese puente que habían trabajado juntas en la cocina. «Usé el mismo método que nuestra abuela, pero introduje especias que he aprendido a respetar en mis investigaciones. Quería mantener la historia, pero también darle un giro», explicó, dejando que su voz mostrara la pasión que había puesto en su obra. La conversación continuó fluyendo, y con cada plato que servía, la tensión en la habitación se fue desvaneciendo. Rosa pudo notar que los murmullos sobre el postre, una mezcla de frutas tropicales que reflejaban tanto su historia como su aspiración a la modernidad, despertaron un renovado interés en cada individuo presente. La aceptación comenzaba a florecer en sus corazones. El momento culminante llegó cuando Ignacio tomó la palabra, su voz inocente cortando a través de la ansiedad del ambiente. «Abuela, me gusta mucho el nuevo mole y también el pastel. Creo que es una buena mezcla de ambas cosas». Esa simple declaración abrió un torrente de risas y aplausos, y por primera vez esa noche, Rosa sintió que el peso de su esfuerzo comenzaba a convertirse en aliento. Claudia, observando las reacciones de aquellos a su alrededor, comenzó a sonreír. Rosa sintió que la vulnerabilidad de compartir sus esfuerzos se estaba materializando a su alrededor, creando una conexión con sus seres queridos que iba más allá de lo culinario.
Quizás la evolución no sea tan aterradora, pensó. Esa noche, el eco de cada bocado, de cada risa y los abrazos al finalizar la cena resonaron en el corazón de Rosa. Ella había logrado un punto de inflexión, un cambio transformador que no solo había revitalizado su propia relación con la cocina, sino que también había abierto la puerta hacia una nueva narrativa familiar. La lucha entre tradición e innovación ya no era una tensión, sino una sinfonía armoniosa. Al final de la velada, mientras ayudaba a recoger la mesa, Claudia se acercó a Rosa y le dijo: «Creo que tienes razón. Podemos llevar lo viejo y lo nuevo juntos». Las palabras de su hermana sonaron como un canto esperanzador para la familia, y el camino hacia el futuro se iluminó, lleno de posibilidades. Rosa en ese instante dio el paso definitivo a su crecimiento personal. Había llegado a comprender que el cambio, más que un sacrificio, es una oportunidad para evolucionar en armonía con quienes amas, y que la cocina siempre será su refugio y su voz. La noche terminó con abrazos, risas y planes para futuras reuniones, donde la creatividad y la tradición bailarían juntas una vez más. Rosa sonrió, sintiendo que había alcanzado un logro verdadero y satisfactorio, no solo en términos culinarios, sino en su papel como matriarca y portadora de una herencia viva. Ahora más que nunca, Rosa entendía que su legado no sería solo el arte de cocinar, sino la capacidad de inspirar a su familia a crecer y adaptarse juntos. La cocina sería el espacio donde cada historia, cada cambio y cada amor dejaría huellas imborrables. La noche terminó con abrazos, risas y planes para futuras reuniones, donde la creatividad y la tradición bailarían juntas una vez más. Rosa sonrió, sintiendo que había alcanzado un logro verdadero y satisfactorio, no solo en términos culinarios, sino en su papel como matriarca y portadora de una herencia viva. Ahora más que nunca, Rosa entendía que su legado no sería solo el arte de cocinar, sino la capacidad de inspirar a su familia a crecer y adaptarse juntos. La cocina sería el espacio donde cada historia, cada cambio y cada amor dejaría huellas imborrables. Así, cuando la última luz se apagó en la cocina, quedó claro que la verdadera victoria había sido la conexión renovada con su historia familiar. Sus esfuerzos eran más que comida, eran la base para construir un futuro donde el amor y la evolución siempre caminarían de la mano. Y cada vez que regresara a la cocina, lo haría sabiendo que había conquistado más que solo un paladar, había conquistado corazones. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar acerca de la transformación y unión familiar a través de la cocina. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganme, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Rosa. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden inspirar a muchos más.